Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta edición 2024 de la Winter School sobre las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Mi nombre es María Victoria Álvarez y estoy a cargo de esta cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y esta Winter School forma parte de las actividades de esta cátedra Jean Monnet. Ya hemos visto en los videos anteriores diferentes cuestiones, como por ejemplo algunas características de la Unión Europea, del Mercosur, algunas cuestiones que tienen que ver también con la Unión Europea como actor global y otras cuestiones que también se relacionan con la posibilidad que tiene la Unión Europea de firmar acuerdos con terceros países y terceros bloques. Esto también ocurre, aunque en menor medida, con el Mercosur. Para seguir avanzando en esta Winter School, vamos a ver en el día de hoy, en el video de hoy, las características, digamos, de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Es decir, vamos a, por algún momento, irnos a ver un poco con mayor perspectiva o con una perspectiva más amplia las relaciones específicas de la Unión Europea con el Mercosur. El perfil de América Latina y de la Unión Europea. Claramente se trata de una relación multinivel porque nuestras regiones están conectadas en todo tipo de instancias y foros y espacios, es decir, a nivel interregional, subregional, bilateral, también incluye a los gobiernos, pero a la sociedad civil, a los parlamentos, etc. Ambos son actores con un perfil de poder blando, por diferentes razones, pero tienen esta característica a la hora de actuar en el entorno global. La integración ha sido una fórmula de paz y de seguridad en ambos continentes, más en el caso europeo y mientras que en el caso latinoamericano está más emparentado con la cuestión de la democracia y los derechos humanos. Tanto la Unión Europea como América Latina buscan aumentar su influencia en un mundo multipolar, un mundo convulso, y son también defensoras del multilateralismo como instrumento de gobernanza global. Esto en términos generales, porque también uno puede encontrar algunos gobiernos que no están tan de acuerdo con el multilateralismo como instrumento de gobernanza global. Pero a grandes rasgos, digamos que sí es una característica bastante tradicional en ambas regiones. Tanto América Latina como la Unión Europea forman parte de ese mundo atlántico, donde se comparten no solamente un océano, sino también intereses y valores. Y tanto América Latina como la Unión Europea se encuentran desde hace algunos años inmersos, digamos, de forma involuntaria en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Para entender estas relaciones hay diferentes formas de aproximarse a esta cuestión. Yo utilizo en general la del interregionalismo. Este approach o esta aproximación del interregionalismo alude al establecimiento de estrechos vínculos institucionalizados entre dos actores regionales. Cuando hablamos de interregionalismo nos estamos refiriendo a un proceso relativamente nuevo en el escenario internacional, siendo a partir de los años 90, en un escenario de post-Guerra Fría, de globalización, cuando se visualiza este fenómeno con mayor intensidad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué lleva a dos regiones a vincularse? Bueno, decíamos que el interregionalismo es un fenómeno vinculado
a la globalización, pero también es un fenómeno vinculado a otro proceso que es el regionalismo. El nuevo regionalismo, sobre todo aquel post-Guerra Fría, es deudor y al mismo tiempo genera sinergias con el auge de la globalización que acontece justamente con posterioridad a la caída del muro de Berlín. Son desafíos externos los que conducen a los estados a involucrarse en cooperación regional e interregional por diferentes razones. Ahora, ¿cómo se explica, digamos, el interregionalismo según las diferentes escuelas de pensamiento en las relaciones internacionales? Si uno toma solamente las tres escuelas o los tres enfoques más tradicionales, uno puede ver que el enfoque realista o neorrealista se centra en juegos de equilibrio o balanceo entre los diferentes actores regionales. Este sería un poco el rol que tendría el interregionalismo. Desde un enfoque liberal institucionalista se destaca la necesidad de cooperar en el nivel interregional para gestionar la compleja interdependencia en el mundo. Y las regiones deben cooperar para acometer también, para alcanzar retos u objetivos globales. Y el enfoque constructivista está más vinculado a la formación de identidades interregionales a través justamente de la interacción entre regiones. También es interesante dentro de la literatura de interregionalismo las tipologías. En este caso, una de las tipologías más utilizadas es la de Heiner Hengi, quien ya desde hace 2 décadas explicaba que según el tipo de actor involucrado o de actores involucrados, el interregionalismo se puede manifestar en diferentes configuraciones. Si hablamos de un interregionalismo puro, estamos hablando de relaciones entre grupos regionales, es decir, de grupo a grupo, y el tipo de relacionamiento entre la Unión Europea y el Mercosur puede ser considerado justamente como interregionalismo puro, esto es, interbloques. El transregionalismo trata de procesos de diálogo, de vinculación, entre actores con una membresía más difusa, que no necesariamente coinciden con una región o con un grupo regional formalizado. Dentro de este término, por ejemplo, se colocaban las anteriores cumbres entre la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe, porque América Latina y el Caribe es más bien una cuestión de regional, digamos, geográfica más que institucional o formalizada. Estas cumbres interregionales se podían conocer como cumbres transregionales antes de la creación de la CELAC y las posteriores cumbres entre la Unión Europea y la CELAC. Y luego tenemos una tercera categoría que Hengi llama interregionalismo híbrido, donde se constata las relaciones entre potencias y grupos de países y que pueden ser parte de los vínculos transregionales que acabamos de ver. Por ejemplo, las relaciones entre Brasil y la Unión Europea o entre Chile y la Unión Europea. La práctica del interregionalismo, América Latina y el Caribe, Unión Europea, involucra a los 3 tipos de interregionalismo, es decir, al interregionalismo puro, pero también a organizaciones subregionales de América Latina y el Caribe y a ciertos países individuales. El interregionalismo para la Unión Europea. Esto me parece interesante que veamos. El apoyo a la integración regional y a formas más amplias y más light, digamos, de regionalismo es uno de los rasgos que distinguen a la Unión Europea en su actuación internacional, en su condición de actor global y en particular como socio externo de América Latina y del Caribe. El hecho de tratar de emular o mimetizar el modelo europeo dotaba a la Unión Europea de cierta superioridad moral para actuar como poder normativo o como civilian power, ¿no?
También podía facilitar un relacionamiento parejo a la hora de organizarse, de negociar, de alcanzar ciertos acuerdos. Ahora, además de practicar el interregionalismo como instrumento de poder normativo y de fortalecimiento como actor global, algunos autores apuntan a otras motivaciones de la Unión Europea. Por ejemplo, la fijación de la agenda internacional con las consiguientes facilidades en las negociaciones multilaterales, por ejemplo, de comercio, la dimensión geopolítica, en virtud de la cual se potenciaría la competitividad y el poder europeo gracias a sus iniciativas regionales. Digamos, en definitiva, el interregionalismo es un fenómeno multidimensional y así lo entiende la Unión Europea. El interregionalismo entre América Latina y la Unión Europea. No ha existido en realidad ningún otro actor externo que haya sido una referencia tan relevante para la integración latinoamericana como la Unión Europea. Y tampoco ha habido un actor externo que haya prestado apoyo tangible en la magnitud que lo ha hecho la Unión Europea. La actitud de otros actores, y en especial de Estados Unidos, ha oscilado más bien entre la indiferencia y la confrontación. Solo recientemente las experiencias asiáticas de regionalismo e integración de facto han empezado a ser una referencia externa relevante para América Latina. Pero es verdad que la Unión Europea ha querido ver en América Latina un espejo de su propia experiencia de integración, desarrollo y cohesión social durante mucho tiempo, y también que es verdad que entre las regiones en desarrollo, América Latina y el Caribe es la más próxima en cuanto a la adhesión a principios y valores democráticos y a los derechos humanos. Entonces, la Unión Europea ha intentado exportar su modelo de integración a otras partes del mundo y con ninguna otra región la Unión Europea ha explorado más sistemáticamente el interregionalismo que en sus vínculos con América Latina, habiendo generado un esquema relacional cada vez más complejo y diversificado. El apoyo de la Unión Europea a la integración latinoamericana en realidad se encuentra en los orígenes de las relaciones birregionales. Las relaciones interregionales entre América Latina y Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fueron evolucionando en pos de dinámicas complejas influenciadas por variables globales, regionales y extrarregionales. Durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, la dinámica de la relación de América Latina con Europa estuvo determinada por el orden bipolar surgido, por supuesto, de la Guerra Fría, pero también por las dinámicas regionales que llevaron a ambas regiones a crear organismos de integración de diferente configuración y naturaleza. Si nos retrotraemos a los años 80, vamos a encontrarnos con una nueva etapa y muy importante etapa en las relaciones interregionales. La entonces Comunidad Europea, porque en ese momento todavía se llamaba Comunidad Europea, manifestó un interés creciente en América Latina y el Caribe por varias razones. La transición democrática, la crisis centroamericana, la crisis de deuda externa por el lado latinoamericano, pero a su vez por el lado europeo la incorporación de España y Portugal a la Comunidad Europea, jugaron a favor de una renovación de esas relaciones interregionales, y la realidad es que se produjo un ascenso de América Latina en la agenda exterior comunitaria. También cambió la manera en que América Latina se relacionaba con el mundo occidental. La región empezó a abrazar los principios de democracia, de derechos humanos, como parte de sus propias transiciones a la democracia. La institucionalización del diálogo político entre la entonces Comunidad Europea y el Grupo de Río, a partir de 1990, satisfizo los intereses de los países latinoamericanos, de establecer un nivel de diálogo como conjunto geográfico y económico, y también los intereses de los europeos,
al contar con un interlocutor válido en el diálogo con la región. Este diálogo entre la entonces Comunidad Europea y el Grupo de Río tenía una amplia agenda, incluidos temas como cooperación económica, deuda, ayuda al desarrollo, medio ambiente, lucha antidroga y terrorismo. En los años 90, las relaciones interregionales asumieron un nuevo significado y dimensión a partir de los años 90, es lo que algunos llaman la época dorada o la década dorada del interregionalismo euro-latinoamericano. Con las negociaciones de paz entre Centroamérica y la desaparición de la lógica de la Guerra Fría, las motivaciones políticas y de seguridad quedaron en un segundo plano. Se dio una renovación del interés económico europeo, se hizo evidente, propiciado por las políticas latinoamericanas que seguían al consenso de Washington de desregulación y privatización y el atractivo de mercados ampliados ofrecidos por nuevos esquemas de integración regional. La segunda ola integracionista, la primera fue la del regionalismo cerrado o viejo regionalismo. Entonces, la segunda ola de regionalismo como estrategia para mejorar la inserción internacional de América Latina y dar respuesta a los desafíos en un contexto de posguerra fría y de globalización, permitió el surgimiento de esquemas subregionales como el Mercosur y la renovación de bloques ya existentes como el Mercado Común Centroamericano y la Comunidad Andina. La Unión Europea lanza en 1994 una nueva estrategia para las relaciones con América Latina. Recuerden que la Unión Europea recurrente y frecuentemente va redactando documentos estratégicos para tener una hoja de ruta, una guía para guiarse en sus relacionamientos externos. Dada la heterogeneidad de la región, la Unión Europea en ese documento de 1994 accedía a tratar de manera diferenciada cada esquema de integración subregional o país individual. Proponía iniciar las conversaciones para la negociación de acuerdos de cooperación nuevos, más ambiciosos, que reflejasen el poder económico de sus socios. La idea era establecer un nuevo modelo de asociación entre ambas regiones basado en el diálogo político, la cooperación y la liberalización de los intercambios comerciales. Esos eran los tres pilares. La firma de acuerdos de asociación era en parte una estrategia reactiva frente a la propuesta de Estados Unidos de conformar el área de libre comercio de las Américas. Si seguimos adelante con esta cuestión de los años 90, la Asociación Estratégica Birregional, Unión Europea, América Latina y el Caribe, se lanzó en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Río de Janeiro en 1999 y reproducía un esquema de relacionamiento tradicional, esa es la realidad, con un modelo de interregionalismo basado en la cooperación norte-sur. En particular, para América del Sur, la Unión Europea no contaba con una estrategia integral, sino que manejaba sus relaciones con dos interlocutores, la Comunidad Andina y el Mercosur. Lo que es importante aquí es resaltar el acuerdo marco de cooperación Mercosur-Unión Europea, firmado en 1995 y en vigor desde julio de 1999, y agregamos, para el caso de la Comunidad Andina, se firmó un acuerdo de diálogo político y de cooperación en 2003 y se dieron negociaciones para un acuerdo de asociación Unión Europea-Comunidad Andina se lanzaron en 2007, no llegaron a concluirse en este formato bloque a bloque como sí ocurrió y sigue ocurriendo con el Mercosur. Esta es una línea del tiempo donde se muestra gráficamente las diferentes cumbres entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe y posteriormente a la creación de la CELAC, las tres cumbres entre la Unión Europea y la CELAC. Importante mencionar nuevamente
el puntapié inicial que se da con la cumbre de Río de Janeiro de 1999, donde se lanza el objetivo de crear una asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina, y se lanzan formalmente las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. El último granito de esta línea de tiempo es la tercera cumbre Unión Europea-CELAC, celebrada en julio del año pasado en Bruselas. Vamos a ir avanzando y mostrando qué ha ocurrido en las últimas décadas, por supuesto de manera muy sintética. El mundo posterior a los atentados del 11 de septiembre jugaría en contra de los intereses de la región latinoamericana. Se da una reestructuración de la agenda internacional basada, por supuesto, en la lucha contra el terrorismo y todo lo que estuviera vinculado a la seguridad internacional. Aquí aparecen algunos conceptos, algunos términos interesantes, como el de interregionalismo complejo o el de bilateralismo selectivo. ¿Por qué? Porque se empieza a observar la tendencia de la Unión Europea a yuxtaponer, a solapar inconsistentemente el relacionamiento interregional con esquemas subregionales como el Mercosur o la Comunidad Andina, y al mismo tiempo la búsqueda de alianzas con países individuales con cierto peso regional, y es así como encontramos en esta década la asociación estratégica de la Unión Europea con Brasil, con México y la asociación con Chile. El reforzamiento del giro bilateralista, como algunos autores lo conocen, parecía certificar el fracaso definitivo de la estrategia que la Unión Europea había tenido durante décadas de apoyo a la integración regional, sobre todo al iniciar negociaciones bilaterales de tratados de libre comercio. Las negociaciones subregionales con el Mercosur se estancaron en octubre del 2004, se reanudaron con poco éxito en 2010 en la Cumbre Euro-Latinoamericana de Madrid y nuevamente fueron relanzadas en 2016. Esto lo vamos a ver con más detalle en algunos otros videos. Con respecto a la Comunidad Andina, la Unión Europea firmó 2 acuerdos bilaterales de comercio con Colombia y Perú en 2010, luego de haberse roto las negociaciones grupo a grupo o bloque a bloque, y en 2014 concluyeron las negociaciones para la incorporación de Ecuador al acuerdo comercial multipartes que ya se había firmado con Colombia y Perú. La Unión Europea de esta manera ya ha concluido convenios comerciales con la casi totalidad de países de América Latina y del Caribe, excepto con Bolivia y Venezuela, y de hecho es el socio extrarregional que dispone de una mayor red de acuerdos en la región, superando inclusive a Estados Unidos. ¿Cuál era el panorama o las perspectivas pre-pandemia? La estrategia regionalista de la Unión Europea entonces había encontrado sus límites y el bloque había elegido el pragmatismo, con una política asimétrica entre subregiones y países y priorizando las relaciones menos conflictivas. Por eso, por ejemplo, no hay casi avances en las relaciones con Venezuela o con Bolivia. Existencia de una amplia red de relaciones diferenciadas. Esta es una característica de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Esto dejó de ser una cuestión excepcional o anómala para convertirse en algo normal. La conformación entonces de una red de acuerdos era considerada oficialmente como un posible camino para alcanzar el objetivo superior de una asociación estratégica birregional, y así lo hacía saber un documento oficial de la Comisión Europea del año 2005. En los años siguientes, el apoyo a la integración regional siguió apareciendo en los documentos estratégicos de la Unión Europea,
pero ha perdido ímpetu como idea fuerza, como una idea fuerza que sí estaba muy presente en los años 90. En la Estrategia Global Europea del 2016, la Unión Europea asumía que el modelo europeo no era trasladable a otras regiones del mundo y admitía lo siguiente: no nos esforzaremos por exportar nuestro modelo, sino que más bien buscaremos la inspiración recíproca de las diferentes experiencias regionales. Un poco más adelante, en una comunicación sobre América Latina y el Caribe, que digamos, era 10 años después de la última gran estrategia de la Unión Europea para la región, la Unión Europea menciona su modelo de integración económica y conectividad regionales y se autoproclama como un socio importante de América Latina y el Caribe para hacer frente a los diferentes retos que la región enfrentaba. En la pandemia, digamos que se continuó con un fuerte bilateralismo con algunos países en detrimento de la tradicional vía interregional de los años 90, a través del diálogo y la cooperación con los países con un papel especial en términos de Europa, ¿no? Brasil, por ejemplo, o Chile. Algunos países europeos, a su vez, recurrieron a la reactivación de una institucionalidad de carácter multilateral con cierta tradición, como el espacio iberoamericano o el hispanoamericano. En plena pandemia no se produjeron, no se promovieron instancias de cooperación específicas con Mercosur. En particular, la agenda entre Mercosur y la Unión Europea durante la pandemia siguió estando protagonizada por las dificultades para ratificar el acuerdo comercial en principio consensuado a fines de junio del 2019. Vamos a ir finalizando el video de hoy con una de las últimas hitos, una de las últimas novedades de la relación interregional, que tiene que ver con la tercera cumbre Unión Europea-CELAC, una cumbre que tardó 8 años en materializarse, luego de la segunda cumbre que se había dado en 2015 por última vez. Y esta tercera cumbre se realizó en Bruselas entre el 17 y 18 de julio del 2023. Más allá de la tradicional retórica y los llamamientos para renovar y fortalecer las relaciones entre ambas regiones, la cumbre dejó una sensación agridulce, presentando tanto oportunidades como desafíos para ambas partes. Lo que dio como resultado de esta cumbre fue una extensa declaración final de 41 puntos que no dejó de lado ningún asunto de la compleja y amplia agenda birregional. La declaración conjunta en realidad no deja de ser un indicador de la heterogeneidad de América Latina como región, de las diferentes prioridades nacionales, ya que contiene temas que revisten especial importancia para gobiernos o subregiones específicos, y a su vez hay algunos temas donde no todos los países latinoamericanos y caribeños estuvieron de acuerdo, por lo tanto es un balance mixto. Claramente no forma parte de esta Winter School analizar en detalle esta cumbre, simplemente finalizamos afirmando que a pesar de las grandes expectativas de progreso en el ámbito comercial, la cumbre no logró ningún avance en las muy esperadas negociaciones en curso y específicamente para el tema que nos convoca, esta declaración solo toma nota de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, les agradezco mucho la atención y nos encontramos en un próximo video. Hasta pronto.